bien de qué estamos hablando, vamos a empezar viendo qué es custodiar. Custodiar implica también cuidar, pero sobre todo implica guarda, vigilancia, ¿sí? Contención. Entonces, en el desempeño de esta función, el custodio lo único que tenía que hacer era sujetar, contener, reprimir la furia de estas personas que estaban internadas en los neuropsiquiátricos. ¿Y qué medidas utilizaban para este medio? Y las que tuvieran a su alcance. Por ejemplo, grilletes, cepos, palos, baños de agua fría, incluso a manguerazos si hacía falta, ¿sí? Cuerdas. Y lamentablemente tengo que decir que hoy en día todavía seguimos utilizando muchos de estos medios para calmar, entre comillas, la locura que no lo es tal. Entonces, como decíamos en esta evolución, lo que tenemos que ir viendo es cómo pasamos de esta palabra y de esta concepción de custodiar, este concepto antiguo de custodiar, al nuevo concepto de lo que es cuidar. Cuidar, por otro lado, significa pensar, reflexionar en el otro, buscar el origen del problema para poder trabajar con eso y no solamente contener a la persona, sino ayudarla en este proceso de sanación, en este proceso de salud de enfermedad, en esta fluctuación. Entonces, nuestra función ya no es como custodios, como carcelarios, sino es como cuidadores, acercándose más al concepto de lo que enfermería debería realizar. Bueno, vamos a continuar con cómo llegamos a este proceso de pasar de lo que es custodiar a lo que es cuidar. Las diferencias entre ambos términos, ¿sí? Se tienen que ir produciendo con muchos cambios, ¿sí? Cambios que fueron originándose poco a poco en el nacimiento y desarrollo de esta psiquiatría, pero profundas transformaciones también en carácter social, político e incluso mental de las personas, para que podamos pasar de esta concepción de tenerlos encerrados a una concepción de incorporarlos a la sociedad a la que pertenecen, ¿sí? Con este concepto de cuidado ya más avanzado. Hablamos de esta cercanía, fíjense que en la imagen de la izquierda lo que podemos ver es más relacionado con una persona fuera de su carácter de derecho, en una persona que no es tratada como una persona. Ni siquiera hoy en día permitimos que a los animales se los tenga así, atados. Pero esta era la concepción que se tenía en esa época sobre las personas con alteraciones en la salud mental. Y por otro lado, en la imagen de la derecha, vemos un trato mucho más humano. Porque en esta concepción de custodiar que se tenía antiguamente, lo que, lo que tenemos que evaluar es que en este surgimiento de esta concepción hay una doble confusión y que lamentablemente se fue arrastrando a lo largo de la historia hasta épocas actuales. El primer error de concepción es que el enfermo mental se lo toma como un sinónimo de pobre, inocente, mal llamado inocente, porque esta inocencia a la que se hace referencia es a las personas con retraso mental. Entonces decíamos, se relaciona al enfermo mental como sinónimo de pobre, de retrasado, furioso, preso, delincuente, vago, etc. Muchos de estos estigmas los estuvimos viendo en la clase anterior. Y como consecuencia de esta primera deformación de esa realidad se produce otro error, este segundo error, que se equipara el sistema penitenciario con el que debería ser el sistema sanitario. Esta confusión entre sistema penitenciario y sistema sanitario se produce solamente en un aspecto del sistema sanitario, que es el relacionado con el tratamiento de las personas con problemas en salud mental. Piensen ustedes en las similitudes que tiene el sistema penitenciario y en la antigua concepción de manicomio, ¿no? La estructura física por fuera ya te lo dice, la colocación de rejas, la necesidad de atar a los pacientes, de tenerlos en un espacio absolutamente cerrado, aislado del resto de la sociedad, ¿sí? Sin derechos.
Entonces tiene demasiadas similitudes y en ese momento se los confundía fácilmente estas dos concepciones de lo que era sistema penitenciario y el sistema sanitario en relación a lo que era la concepción de la salud mental. Entonces, durante mucho tiempo, lo que se hacía con las personas que padecían problemas mentales era eh, meterlos en un asilo. Básicamente era eso, encerrarlos en un asilo. ¿Pero qué se metía en un asilo? Absolutamente a todos. ¿Por qué mezclamos la pobreza en este punto dentro de la salud mental? Porque muchas veces esta situación de no tener trabajo, esta situación de no tener para comer, de no poder ser aceptado socialmente, lleva a un punto de quiebre en la salud mental de la persona y termina tratándoselo de loco. Entonces se mezclaba y se metía a todos juntos en un asilo, pobres, enfermos, estos mal llamados inocentes, ¿sí? Y estos locos furiosos, entre comillas, que después se fueron poniendo nombres particulares a cada una de las patologías. Pero el mayor problema era que la mayor vigilancia la necesitaban aquellas personas cuya expresión de la locura fuera exteriorizada con forma de gritos, con una supuesta violencia. Piensen ustedes en el video que vimos en la clase anterior, cuando hablábamos de que se pensaba esta concepción de a la persona que tiene problemas con la salud mental, se la pensaba como un loco furioso, como una persona peligrosa, como una persona violenta. Y muchas veces en realidad es que está maltratada la patología y que sus consecuencias suelen ser poco adaptadas a la sociedad actual. Entonces todo lo que nos asusta, todo lo que nos da miedo, lo aislamos. Entonces de esta manera nos encontramos con este concepto de encerrar a todos mezclados, ¿sí? Sin tratamiento diferencial a cada una de las patologías, todos juntos en un mismo asilo, entre comillas. Eh, esta similitud entre lo que es cárcel y manicomio era el asunto debido a la falta de control, a cómo tratar a estas personas y que ambos centros tienen similitudes muy parecidas, como les decía antes, ediliciamente y en cuanto a las personas que se contenía. Porque si una persona que tiene algún problema en la salud mental no es tratada como corresponde, no es tratada como persona, es lógico que incurra la violencia en muchos casos. Y por otro lado, como también lo veíamos en estos estigmas en la clase anterior, considerar que aquella persona que mató de 108 puñaladas a su esposa o a su novia es un loco. Entonces volvemos a la concepción de que violencia, ¿sí?, es sinónimo tanto para locura como para delincuencia. Ya avanzando un poquito más en el Power, lo que vamos a ver que en definitiva para poder hacer este cambio, esta evolución del concepto de custodiar hacia el concepto de cuidar, en definitiva lo que tenemos que hacer son grandes cambios en la concepción social y se tienen que cumplir ciertas condiciones. Dentro de estas condiciones es la experiencia y la evolución en los cuidados de la psiquiatría, que está vinculada a la presencia de una profesión como nosotros con el concepto de cuidador, ¿sí? De cuidador, en donde uno puede hacer una reflexión sobre aquellas cuestiones que la persona tiene y los motivos que llevan a la persona a tener determinadas patologías. Otra de las concepciones que tiene que ir cambiando son los factores políticos, sociales y de pensamiento científico predominantemente, los paradigmas, que sobre eso van a tener que trabajar ustedes. Estos paradigmas determinan de qué manera vamos a trabajar, ¿sí?, con las personas para poder llevar a esta perspectiva de cuidar y ya no custodiar. Y por último, bueno, los cuidados de la salud mental son posibles en el marco de una sociedad democrática, ¿sí? Una sociedad que evoluciona la concepción de que todas las personas que viven en ella tienen derechos, son sujetos de derecho, ¿sí? Entonces, tratándolas humanamente, podemos llegar a alcanzar la concepción de
cuidar.